Vamos a continuar en este tiempo con el estudio. Nuestro Abacados, una vez que eligió a la tribu de Leví y que dentro de esa tribu saliera también la familia de Aarón para el sacerdocio. El Eterno también indicó a Mosé que para poder establecer el ministerio de Aarón era necesario sacrificar becerros, sacrificar ovejas, para que la sangre de estos animales fuera entonces la protección de la vida de Aarón. De esta manera, entonces daba inicio su ministerio, llevando a cabo este sacrificio. Posteriormente también tenía que purificar el Mishkan, el rollo de la Torá. Y además de eso, primeramente purificar la vida de Aarón y de sus hijos. Todos los que iban a ser ministros, sacerdotes para el Abacados y ser mediadores. Esa es la función que iban a tener, es precisamente mediar entre el pueblo al Todopoderoso. Y para esto entonces tenían que valerse de la sangre de los animales. Así que no solamente se iba a rociar el Mishkan, sino también al pueblo, porque era importante entonces dar principio el pacto, la alianza que el Eterno estaba haciendo con el pueblo de Israel. De manera que sin sangre no era posible dar principio a este gran ministerio. Ahora pues veamos lo que dice Hebreos 9:23. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Tenemos entonces las representaciones de las cosas celestiales. Como vuelvo a repetir, se refieren todo lo que concierne el Mishkan, lo que concierne los utensilios, todo lo que se relaciona con los objetos que Aarón iba a usar para llevar a cabo su ministerio. Todos estos son representaciones del modelo celestial y por lo tanto que era importante, era necesario que fueran purificadas. Ahora, el versículo 24 dice: porque no entró Hamashiach en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim por nosotros. Vemos que Rab Shaul repite una vez más lo que dio a conocer en la clase anterior. Vimos en el capítulo anterior que Shaul hacía referencia acerca del lugar donde iba a ministrar Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach entonces no entró en la tierra. Recordemos que cuando Rab Shaul hizo referencia del Bet Hamikdash, estamos hablando del templo en Jerusalén. Y en ese momento también estamos hablando de que los días del Bet Hamikdash eran contados, porque se aproximaba su destrucción. Pero ahora Saúl está hablando del Mishkan
celestial, donde Yeshua HaMashiach, Cohen HaGadol, iba a ministrar. Y por lo tanto, también las cosas celestiales necesitaban de sangre. Ahora, veamos lo que dice el versículo 25. Y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Es decir, Aarón y sus hijos y descendientes no se valieron de su propia sangre, sino de los animales. De esta manera, entonces, cada Yom Kippur entraba el gran sumo sacerdote una vez al año para presentarse ante el Todopoderoso y mediar y ser el mediador entre el pueblo de Israel con el Eterno. Ahora, dice el versículo 26, de otra manera, hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Aarón necesitaba cada año entrar al lugar santísimo. Nuestro Cohen HaGadol, Yeshua HaMashiach, bastó solamente un solo sacrificio de él mismo y entrar una vez por siempre en los lugares celestiales, es decir, en el lugar santísimo. Y no volvió a repetir los sacrificios. Veamos ahora lo que dice el versículo 27. Y tal como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Así también HaMashiach fue ofrecido una vez y para siempre, para llevar la carga de los pecados de muchos, y se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado a los que lo esperan para salvación. Cuando estamos viendo esta escritura, podemos imaginarnos entonces del valor del sacrificio de Yeshua. Podemos también mirar acerca de su sacerdocio. No se compara con el ministerio de Aarón. Aarón se valía de la sangre ajena. Yeshua HaMashiach se valió de su propia sangre. Y Aarón una vez cada año tenía que repetir su ingreso. Yeshua HaMashiach una vez por siempre entró en el reino celestial, en el lugar santísimo, y desde ahí ser nuestro mediador, ser nuestro sumo sacerdote. Ahora continuamos el versículo 1 del capítulo 10. Porque la Torá, teniendo meramente, dice, una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Muy bien, cuando habla de la Torá, no se refiere de los mandamientos morales del Eterno. Tenemos que recordar que hay mandamientos morales, pero también hay mandamientos que son para los jueces. Hay mandamientos que son para el sacerdocio de Aarón. Por lo tanto, cuando aplicamos esta regla, podemos entonces ver que el sacerdocio de Aarón, los sacrificios que él ofrecía, dicen, nunca pueden perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios
que se ofrecen continuamente cada año. La razón es que cada año se repetían, y ese es un principio de saber que no hubo perfeccionamiento. Al comparar el sacerdocio de Yeshua, podemos entonces ahora descubrir que Yeshua una vez para siempre celebró o llevó a cabo su sacrificio. Es indicación entonces que su sacrificio fue perfecto, completo. Ahora dice el versículo 2: de otra manera no habrían cesado de ser ofrecidos, puesto que los que adoran una vez purificados no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Por qué ingresaba Aarón una vez al año en el lugar santísimo? Es para entonces interceder a favor del pueblo, porque después de que salía Aarón del lugar santísimo, era como si en ese momento finalizaba el juicio que había contra el reino de Israel, contra el pueblo de Israel. Pero pasando ese día, volvían otra vez a repetir los mismos actos, y habría que esperar otra vez hasta que finalizara el año para que Aarón volviera a repetir una vez más ese sacrificio. Es la indicación entonces que había deficiencia en el sacerdocio de Aarón, que los animales que el Eterno había elegido son animales limpios. Los animales no tenían conciencia y no tienen conciencia del bien y del mal. No eran ellos, sino era para el hombre. La sangre de los animales servía para los hijos de Israel. Ahora, dice el versículo 3: pero en ellos se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos puedan quitar pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo, holocaustos, expiaciones no quisiste. Vamos a detenernos. Primeramente tenemos que el Eterno había fijado para que el sumo sacerdote ingresara al lugar santísimo. Tenía que hacerlo cada año. Ahora, la muerte también llegaba a Aarón. Tenía que cumplir un ciclo de vida. ¿Y quién seguía? Sus hijos, sus descendientes. Así se repetía el ciclo de vida, el ciclo también del ministerio de cada uno de los hijos de Aarón. Y era algo que el Eterno entonces había fijado especialmente para los hijos de Israel durante el tiempo del Mishkan, durante el primer Bet Hamikdash y durante el segundo Bet Hamikdash. Todos esos años que estuvo presente el Bet Hamikdash, el pueblo de Israel desobedeció constantemente. Es decir, si hubiera sido suficiente la sangre de los animales, no hubiera habido exilios, ni el primer exilio, ni el segundo exilio. Los hijos de Israel no obedecieron al Abacados, y esto pues ocasionó la tragedia. Pero ahora tenemos entonces la presencia de Yeshua HaMashiach, profetizado también en uno de los salmos. Encontramos ahora el versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, cuando el Eterno eligió a Yeshua HaMashiach para que fuera su siervo sufriente, para que él enseñara al pueblo, para que él llevara el propósito del Abacados. Entonces dice el Salmo
que en este caso Rab Shaul comparte a los hebreos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones no quisiste. Es decir, Yeshua no se valió del sacrificio de los animales. Yeshua no tuvo pecado. Entonces, Él cargó el pecado del pueblo, el pecado del remanente, el pecado de las 10 tribus, el pecado del mundo. Y dice ahora a continuación: entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla, es decir, en el título del rollo, está escrito acerca de mí, diciendo: sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste, ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la Torá. Entonces ha dicho: he aquí, he venido para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo segundo. No se trata de la Torá, se trata de hacer una pausa con el sacerdocio de Aarón. Ahora, en este momento, el Eterno usa como instrumento a el Imperio Romano, encabezado por Vespasiano, bajo la dirección del capitán Tito. Llegó a Jerusalén para entonces acabar con la rebelión que se había levantado. En ese momento, un grupo de judíos, llamados los celotes, se habían levantado en armas para defender la ciudad de Jerusalén, para buscar la independencia del pueblo judío. Y desde ese momento inicia la provocación. Los romanos sintieron que era una provocación, y esto orilló que el ejército romano entonces multiplicara sus elementos, sus soldados en la tierra de Israel. De esta manera llegaron contra los judíos. Las primeras veces de la visita del ejército romano, parecía que el ejército de los judíos iba aventajando. Pero a medida que pasaron los tiempos, los años, entonces el ejército romano fue superior al ejército de los judíos. Y de esta manera entonces tenemos la destrucción de la ciudad y tenemos la destrucción del segundo Bet Hamikdash. En este momento se cumple la profecía cuando dice: quítalo primero para establecer lo segundo. En el año 30, el Eterno permitió que su siervo Yeshua fuera ofrecido. Yeshua, de hecho, celebró la última vez en su vida la fiesta del Pesaj, porque en esa fiesta se cumpliría un propósito del Abacados, de hacer que su siervo Yeshua HaMashiach fuera el siervo sufriente, y cumplió. Ahora, el Eterno lo hizo resucitar y también lo hizo ascender a los lugares celestiales. Pero en ese momento no se conocía mucho del sacerdocio, solamente su muerte y su resurrección. Ese es el mensaje que dieron los apóstoles una vez que Yeshua ascendió al cielo.
cuando ellos lo vieron ascender, a partir de ese momento recordaron lo que Yeshua les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que a partir de ahí, los discípulos empezaron a difundir el mensaje en toda la ciudad de Jerusalén, en todo lo que es la aldea de Judá, y así toda la tierra de Israel. Los discípulos fueron valientes, empezaron a dar a conocer la muerte y la resurrección de Yeshua HaMashiach, y que Él ascendió al cielo. También dieron a conocer que Él estaba a la diestra del Padre Celestial. Hasta ahí encontramos en el registro, en el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Pero tenemos un personaje llamado Shaul, que el Eterno a través de Yeshua HaMashiach levantó. Y Shaul fue uno de los apóstoles que recibió la revelación de parte de nuestro Abba Kadosh, que Yeshua HaMashiach es declarado sumo sacerdote celestial. Shaul dio esta información para poder advertir a los judíos creyentes, seguidores de Yeshua HaMashiach, acerca de lo que iba a ocurrir con el segundo Bet Hamikdash. El segundo Bet Hamikdash, sus días estaban contados. No así el pensamiento de los judíos de la tradición o de los judíos nacionalistas, que estaban esperanzados de poder luchar y vencer al ejército romano y de esta manera salvar al Bet Hamikdash. Pero la profecía está dada de parte de nuestro Abba Kadosh: quita lo primero para poder establecer lo segundo. De manera que nuestro Abba Kadosh determinó entonces suspender el Mishkan terrenal, que también así se conoce, para poder establecer el Mishkan celestial, suspender el sacerdocio de los descendientes de Aarón y hacer ingresar entonces a Yeshua HaMashiach a los lugares celestiales. De hecho, Yeshua ya se encontraba en el reino de nuestro Abba Kadosh. Recordemos que Yeshua terminó su ministerio aproximadamente entre el año 32-33. Desde ese tiempo, Yeshua ocupaba un lugar especial al lado de nuestro Abba Kadosh, pero no se conocía suficientemente su sacerdocio, hasta que llegó Shaul, hablando entonces el final del segundo Bet Hamikdash, que ocurrió en el año 70. Así que habían pasado 40 años. Y en este momento, Shaul difunde el sacerdocio de Yeshua HaMashiach. Eso es lo que podemos entender en este versículo cuando dice: quita lo primero para establecer lo segundo. Es decir, para poder mostrar lo segundo. Así que imagínense cuando se destruye el segundo Bet Hamikdash. Para el pueblo judío tradicional, para el pueblo judío nacionalista, en ese momento empezaban en un tiempo de luto, porque habían perdido lo más elemental, la vida del reino de Judá, porque dependían del templo, no para obedecer, porque hemos visto que
precisamente la destrucción del segundo Bet Hamikdash ocurrió por la desobediencia del pueblo judío, porque no seguían las instrucciones de la Torá. Pero en este momento, la mente del pueblo judío seguidor de Yeshua HaMashiach comprendieron, entendieron verdaderamente el sacerdocio de Yeshua HaMashiach a favor de ellos. Ese es el motivo entonces por el cual se escribió esta carta. Y eso es lo que encontramos en este versículo. Ahora, el versículo 10 dice: en esa voluntad somos santificados. Esa palabra santificados viene de la palabra kadoshim, apartados. Ahora sigue diciendo: por la ofrenda del cuerpo de Yeshua HaMashiach, una vez para siempre. Cuando habla entonces del cuerpo de Yeshua HaMashiach, se refiere el sufrimiento. Yeshua HaMashiach, siervo sufriente. Ahora sigue el versículo 11. Y todo sacerdote en verdad está de pie, día tras día ministrando, ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El ministerio de Aarón se desarrollaba por tiempos. Una vez que los descendientes de Aarón se multiplicaron, no fueron solamente sus hijos, sino también sus hijos procrearon hijos. Al paso de los años llegaron a ser muchos sacerdotes descendientes de Aarón. Y para eso entonces se fijó turnos para cada sacerdote, según el tiempo que el Eterno había fijado para ellos, usando al rey David. Una vez que pasó el tiempo, más de 400 años de la salida del desierto de Sinaí, cuando ingresaron a la tierra prometida. En ese momento el rey David ordenó un tiempo especial para cada uno de los sacerdotes, con el fin entonces que tuvieran un rol y que no se les olvidara nunca. Cada sacerdote se les fijó un tiempo del mes en cada año. Cada 15 días se rolaban, porque eran demasiados. Ahora, cuando vemos entonces este versículo diciendo: y todo sacerdote está en pie, no podían permanecer sentados, porque el ministerio debía ser constante. Desde el momento que ingresaban al patio de reunión o al lugar santo, siempre tenían actividad. La única manera para descansar era salir una vez que terminaban su tiempo de ministerio en el lugar santo o también en el patio de reunión. Solo así se dirigían a sus hogares para descansar. Y eso es lo que hace referencia Rab Shaul en este versículo, que mientras ministraban estaban en pie. Ahora, miremos lo que sigue adelante. Pero hablando de Yeshua HaMashiach, dice: habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Elohim. Quiere decir que lo que hizo Yeshua en la tierra fue perfecto. El representar el Cordero lo hizo Yeshua
después de la cena del Pesaj. Desde el momento que es arrestado hasta en el momento que es llevado a la cruz. En ese tiempo, Yeshua HaMashiach cumplió ese papel importante de ser el Cordero de Dios. Y ese fue el sacrificio de Yeshua. Y de ahí, ahora, nuestro Abacados permitió que Él muriera y fuera sepultado, y lo resucitó y lo elevó a su diestra. Por lo tanto, Yeshua HaMashiach hasta hoy en día está sentado a la diestra del Abacados, señal de que cumplió su ministerio. Ahora, seguimos viendo el versículo 13. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, nuestro Abacados mantiene a su siervo Yeshua HaMashiach en los lugares celestiales para ministrarnos a nosotros, esperando el tiempo de convertirlo en el rey Mashiach Ben David, o descendiente de David. Es decir, para que se aclare esto claramente a la vista, a los oídos del pueblo judío. Hasta hoy ellos desconocen esto. Al menos eso es lo que podemos decir. El pueblo judío de la tradición desconoce a Yeshua, que es HaMashiach. Pero vendrá el momento cuando el Padre, nuestro Abacados, lo revelará a la vista de todo el pueblo judío. Así que será proclamado como el Rey de Israel. Veamos ahora lo que sigue. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los apartados. Una vez más, repite este versículo que hemos leído anteriormente. Una sola ofrenda hizo perfectos, es decir, su propia vida. Ofreció su propia existencia. Hace 2000 años aproximadamente, Yeshua nació. A los 30 años fue llamado por nuestro Abacados para cumplir este papel tan importante de ser nuestro Redentor, de ser nuestro Salvador. Y por lo tanto, desde ese momento se abrió la puerta, la apertura para el día de la redención, para todos los que estaban en ese momento hasta hoy en día. Ahora, veamos lo que sigue diciendo el versículo 15, y nos testifica también la Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, ese es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, pondré mis instrucciones en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y ya nunca más me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades, porque donde hay remisión de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. La vida de los apóstoles después de la resurrección de Yeshua HaMashiach. Nuestro Abacados, a través de su Ruach HaKodesh, les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Antes de que Yeshua ascendiera, muchos de los discípulos no comprendían sobre la resurrección, no comprendían la profecía
después de que Yeshua ascendió, entonces Él envió la Ruach HaKodesh y todos los discípulos entendieron el contenido de la profecía y empezaron entonces a dar a conocer el mensaje, diciendo, como dijo David, como dijo Isaías, como dijo Jeremías. En este momento vemos la mente de los apóstoles, una mente abierta. No tenía necesidad de algún comentario, no tenía necesidad de que alguien les explicara. Ellos podían entender perfectamente el significado de la profecía. Y es precisamente por lo que dice este versículo. Y nos testifica también la Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, ya nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora, hagamos una pequeña pausa. Rab Shaul no recibió la instrucción de parte de algunos de los apóstoles. No recibió la instrucción de Kefas, de Yohanan o de algunos de ellos. Rab Shaul recibió la vida de Yeshua HaMashiach por el mismo Mashiach. Así entonces Rab Shaul comprendió lo que él también había conocido, había estudiado en el Tanaj, porque Rab Shaul era un conocedor del Tanaj. Ahora pues lo encontramos, lo vemos enseñando a los creyentes. ¿Por qué? Porque la Ruach HaKodesh estaba con él. Este principio sucedió en el primer siglo. Ahora, vamos a continuar con el versículo 19 y dice, así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua. Es una invitación general, aunque cerca de 2000 años Rab Shaul enfatizó esta invitación de parte de nuestro Abacados. ¿Qué nos dice? Que entremos al lugar santísimo mediante la sangre de Yeshua. Ahora, versículo 20, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne. Recordemos que el Mishkan terrenal tenía una división, se componía de dos partes. Muy bien. El sumo sacerdote una vez al año ingresaba desde la puerta del Mishkan para llegar al lugar santo y de ahí ingresar al lugar santísimo. Ese era el camino en el tiempo de Aarón, de los descendientes de Aarón en la tierra. Pero ahora Rab Shaul nos comparte un camino nuevo y vivo, es decir, donde está Yeshua HaMashiach a la diestra del Padre. Claramente se entiende que ya no existía o que ya no iba a existir el segundo Bet Hamikdash. Así que la referencia que nos da aquí es hacia los lugares celestiales donde se encuentra Yeshua HaMashiach Cohen HaGadol. El camino
que Yeshua HaMashiach marcó. Nos dice la Escritura que cuando Yeshua murió, aquella tarde en que Yeshua ofrendó su vida, una vez que su espíritu dejó su cuerpo, el velo del segundo Bet Hamikdash se rasgó en dos partes. Esa división, había un velo que dividía el lugar santo al lugar santísimo. En el momento del sacrificio de Yeshua HaMashiach, el velo se rasgó. Es señal entonces de que el lugar santísimo, lugar celestial, se abre para todos. Ya no sería un lugar exclusivo solamente para el sacerdocio o exclusivamente para el sumo sacerdote Aarón, sino para toda la humanidad, empezando con el pueblo judío, para las 10 tribus y para todas las naciones. Por eso entonces dice el versículo: así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne, y teniendo un Cohen Hagadol, un gran sumo sacerdote, sobre la casa de Elohim, es decir, el Mishkan. Mishkan significa morada, morada de Elohim. Ahora pues, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Que el pueblo no tenga duda, que el pueblo no vacile en su corazón, pensando que podrá ser cierto todo esto. El pueblo había sido objetivo, había mantenido su mente al edificio, al sacerdocio de Aarón. Una vez que se destruye estos lugares importantes para el pueblo judío, llega el mensaje del Abacados a través de Shaul para decir que hay un espacio celestial para toda la humanidad, que ese Bet Hamikdash terrenal se destruye, pero hay un Mishkan celestial, donde está Yeshua HaMashiach convertido en Cohen HaGadol. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná, es decir, una convicción, una seguridad, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia, y los cuerpos lavados con agua pura. ¿Qué es lo que termina diciendo Rab Shaul? Una de las cosas que ellos dieron a conocer es precisamente cuando ellos manifestaban por convicción, reconociendo que Yeshua es el Hamashiach de Israel. En ese momento, cada discípulo trataba también de llevar a cabo un tiempo de tevilá para significar que reconocían que verdaderamente Yeshua es el Hamashiach, es el Cohen Hagadol, es a quien el Padre ha puesto como mediador. Este es el fundamento de todos los creyentes del primer siglo.